A mediados del siglo XX, en una época en la que la moral pública pesaba más que la felicidad privada y donde el nombre familiar valía más que la verdad, surgiría una de las historias más trágicas, ocultas y escandalosas del espectáculo mexicano. La protagonista sería una mujer destinada a la gloria, pero condenada por su propio entorno. Me refiero a Maricruz Olivier, quien, antes de ser reconocida como una de las actrices más talentosas y enigmáticas de su generación, vivió uno de los episodios más tormentosos que la prensa de su tiempo jamás se atrevió a contar. Detrás de su mirada dulce y su porte elegante se escondía un pasado marcado por el miedo, la imposición y el secreto más profundo que una familia podía esconder en los años de la represión moral. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Era el año de 1949. México vibraba con los ecos del glamour del cine. Las revistas de espectáculos apenas comenzaban a florecer y los nombres de las actrices llenaban las fantasías de un país sediento de ídolos. Pero, mientras las luces de los estudios brillaban en el centro de la capital, en una casona ubicada en una colonia de prestigio, una joven de apenas 17 años de edad vivía bajo la mirada dura y vigilante de su padre, un hombre de negocios y de carácter irrompible, quien consideraba que la disciplina, el control y la apariencia, como los únicos pilares de la decencia familiar, eran lo más importante. Maricruz había crecido entre los ecos de las pianolas, las conversaciones de salón y las lecciones de etiqueta. Desde niña mostró una inteligencia fuera de lo común y un temperamento sensible que inquietaba a su padre. Se decía que tenía una manera distinta de mirar a las personas, como si buscara en los ojos ajenos algo más profundo que las simples conversaciones sociales. Su madre, una mujer frágil y enfermiza, apenas si tenía voz dentro del hogar. Quien mandaba era su padre, y su palabra era ley. Todo cambió una tarde de 1948, cuando Maricruz fue sorprendida por su padre en una situación que, bajo los ojos severos de la época, sería considerada inaceptable. Había intercambiado una carta con otra joven compañera de sus clases de actuación en la Escuela de Arte Dramático. La carta hablaba de cariño, de admiración, de una cercanía emocional que el padre interpretó como una desviación imperdonable. Desde ese momento, el mundo de Maricruz Olivier se volvió un infierno. Su padre la aisló de sus amigas, la sacó del curso del teatro y comenzó a trazar un plan que, según él, la corregiría para siempre. En su mente, la única forma de acabar con aquella debilidad era casándola con un hombre de carácter fuerte, mayor, con experiencia y sobre todo que pudiera darle una dirección recta a su vida. Fue entonces cuando apareció el nombre de Carlos Bravo, un hombre de casi 40 años de edad, periodista y actor secundario de teatro y cine, amigo personal del padre de Maricruz, conocido por su voz grave y sus artículos moralistas publicados en revistas de opinión. Carlos Bravo había sido un visitante frecuente en la casa Olivier. Admiraba la belleza de Maricruz,
pero nunca imaginó que un día su amistad con el padre lo colocaría frente a un propósito tan inusual: casarse con la hija para guiarla por el camino correcto. Aunque al principio se negó, el padre de la actriz le ofreció apoyo económico y relaciones en el medio periodístico, además de un compromiso moral. Si lograba convertir a Maricruz en una señora de respeto, su nombre quedaría inscrito en la elite cultural de la capital. La joven, aturdida y sin voz propia, fue presionada hasta el límite. El 15 de junio de 1949, en una pequeña ceremonia privada, celebrada en una parroquia de la colonia Roma, Maricruz Olivier contrajo matrimonio con un hombre al que apenas conocía y que literalmente le doblaba la edad. La prensa de sociedad en aquel entonces apenas mencionó la boda. Una breve nota en una columna secundaria titulada "Nuevos enlaces en el medio artístico". Nadie imaginaba que detrás de ese evento se escondía una tragedia. La lucha era inevitable. La luna de miel fue corta y tensa. Maricruz fue llevada a una casa en Cuernavaca, Morelos, lejos de su entorno y de cualquier contacto externo. Las cartas a sus amigas eran interceptadas, las llamadas eran prohibidas y sus salidas estaban estrictamente controladas por su nuevo marido. En esa casa comenzó su verdadero calvario, una soledad asfixiante que la consumía día tras día. Carlos Bravo, hombre de costumbres rígidas, no entendía la sensibilidad ni la juventud de su esposa. Veía en ella un trofeo, un símbolo de moral recuperada, no una persona con sueños y temores. Se dice que Maricruz pasaba las tardes completas frente a un espejo de cuerpo entero, mirando su reflejo y tratando de reencontrarse. En menos de un año, había pasado de ser una adolescente risueña a una mujer silenciosa, casi ausente, con los ojos apagados. Los vecinos de la zona recuerdan haberla visto caminar por el jardín a altas horas de la noche descalza, con una mirada perdida, como si buscara algo o alguien que solo ella podía ver. Una de las sirvientas que trabajó en esa casa contaría años después, en una revista amarillista de finales de los años 70, que la joven Maricruz lloraba en silencio cada madrugada, con una fotografía en las manos, la de una amiga de su adolescencia. El matrimonio duró apenas 6 meses. En diciembre de 1949, una noche Maricruz empacó en silencio un par de vestidos, algunos libros y un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su madre. Esperó a que su esposo se quedara dormido y escapó por la puerta trasera de la casa. Tomó un autobús a la Ciudad de México y se refugió en casa de una amiga que estudiaba teatro. Nunca más regresó a la casa de Cuernavaca. Su padre furioso intentó buscarlo, pero ella ya había tomado una decisión irrevocable. Jamás volvería a obedecer, literalmente, a nadie. La historia de esa huida fue cuidadosamente borrada del registro familiar. Años después, cuando Maricruz comenzó a ganar fama como actriz, el apellido Bravo desaparecería de su historia personal. En entrevistas decía haber pasado su juventud estudiando arte y viajando con su madre enferma, ocultando por completo aquel matrimonio impuesto que había marcado su destino. Sin embargo, el pasado siempre deja huellas, y quienes la conocieron de cerca afirmaban que, detrás de su elegancia y su voz pausada, había una tristeza que nunca abandonó. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí va el chocolate. Chocolate sabroso, a lo grande. Para hacer los chicos. Chocolates vestidos de colores con un dulce que es algo grande y gusta a chicos y grandes. Chicos, un chocolate y un dulce al mismo tiempo.
Otra especialidad de Adams.